Bueno, Bueno, yo, comencemos. en principio, director de letras, quería saludar la decisión de ustedes de participar en el marco de presentar esta, ya adelanto, digamos, mi opinión, excelente antología llevada adelante, digamos, por Fabián, en el marco del Mayo de las Letras, ¿no? Participar de este 17º Mayo de las Letras en su formato digital o virtual. Desde ya los saludo y vuelvo, digamos, a reiterar eh, lo que me parece, si no una de las mejores, si no la mejor, una de las mejores antologías que se han hecho, ¿no? Por lo abarcativa. Quiero decir que con excepción de mi caso que figuro, porque si no podría parecer medio parcial, justamente por eso voy a decir algo para que mi juicio no esté sospechado de parcialidad, digamos, por el hecho de formar parte haber integrar, digamos, la antología, es porque justamente el anteaño pasado nosotros desde el ente de cultura sacamos una antología que se llamaba Cuentos para leer en un taxi. Si bien la impronta de esto era cuentos cortos, o sea, el objetivo era conformar un conjunto, un cuerpo de cuentos que permitieran ese sentido que ya está presente en el título, que es la fugacidad, ¿no es cierto?, de un viaje eh, en auto, en un taxi, lo cual condicionaba obviamente la selección a este criterio de brevedad. Más allá de ese atenuante, yo como compilador de esa antología de cuentos para tener un taxi, comparándola con la, de, la que hizo Fabián, la verdad que me parece muy superior por lo abarcativa que es y siempre, a ver, ninguna antología satisface, digamos, porque cada uno compone a lo largo de su vida una antología de aquello que considera o para él, y como eso tiene sobre juicios estéticos no hay juicios absolutos, como decía Kant, ¿no es cierto? No pueden ser absolutos los juicios, siempre hay algo que se aproxima o no, siempre hay alguien que quedará afuera, es como componer la selección nacional, para utilizar una metáfora futbolística, perdona, algo siempre no nos termina de satisfacer. Pero esto es lo que más, para mí, modo de ver, de la antología que yo leí, de lo que más se aproxima a una cuestión abarcativa donde hay nombre imprescindible de la literatura, ¿no? Bueno, como lo hemos señalado ahí, Juan José Hernández, eh, este, eh, Juan José Hernández, se me crucé, digamos, con Octavio Paz, con el Tomás tucumano, Eloy. ¿no es cierto? Roca Paz, no, Roca Paz. Bueno, Tomás Eloy. ¿cómo? Tomás Eloy. Tomás Eloy, bueno, con tantos, digamos, que son imprescindibles y además también con cierta corriente de escritores jóvenes que están presentes también y bueno, me parece muy, muy, muy importante. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Yo voy a hablar en representación de la Papa Revista y la Papa Editorial, ahora en debut con este libro. Bueno, para los que no nos conocen, la Papa Revista, cuya sitio web es lapapa.online, es una revista digital que sale periódicamente, una vez al mes, el primer día de cada mes, donde desde su inicio, cuyo fundador es Pablo Donzelli, que ahora está intentando entrar y no puede. Él quiso desde el comienzo que la papa tenga la impronta de recuperar esas novelas y esos libros que todos sabemos que existen en Tucumán y que no están en las librerías, que no están en las bibliotecas, que desaparecieron o que por algún motivo no están. Entonces, la manera de hacerlo es acudiendo a que otros escritores hagan reseñas, ensayos, de alguna manera esa cadena se vaya generando hasta poder, con el tiempo, por supuesto, hacer aparecer y que podamos fortalecer de alguna manera el campo de las letras acá en Tucumán, que sabemos que existe, pero que por algún motivo, que siempre va a ser un misterio,
A veces queda desvanecido, a veces queda por fuera, por detrás, ¿no? Bueno, pueden estar invitados a ingresar en la revista La Papa para ver, porque además tenemos secciones y segmentos de lugares, de crónicas de eventos, obras de arte, reseñas de obras de arte. Bueno, la idea se fue expandiendo de lo literario hacia lo cultural. Así que bueno, le damos muchísimas gracias a Horacio personalmente o virtualmente ahora, y al Ente Cultural y al Mayo de las Letras por invitarnos. El año pasado todavía nosotros nos estábamos ahí acomodando con todo y fue un año muy difícil. No participamos, no sé si se hizo el Mayo de las Letras el año pasado. Sí, se hizo, sí, digitalmente. Claro. Se hizo digital, claro, pero nosotros estábamos ahí en medio de la turbulencia porque la Papa surgió en 2019, fines de 2019. Entonces para mayo estábamos acomodándonos, bueno, así que ahora este año queríamos estar y por suerte y por voluntad de ustedes y nuestra vamos a poder estar, así que muy agradecido por eso. Voy a nombrar los integrantes de la Papa actualmente, somos Facundo Íñiguez, soy yo, parte de la revista y de la editorial, Pablo Tobli, el licenciado Pablo Tobli, que él está a cargo de la dirección editorial de la revista, Maxi Caldés, que está a cargo de diseño gráfico y redes, tanto de la revista como de la editorial, y Pablo Donzelli, que es el director y fundador de todo, y él está un poquito en todos lados, así, como buen futbolero que es. Bueno, en esta ocasión vamos para lo que nos invitan es a presentar el libro El Puente, un libro que para eso voy a presentarlo, bueno, que en realidad no necesita presentación, pero el compañero de ruta y de trabajo, que es Fabián Soberón. Bueno, Fabián, no sé si querés presentarte vos, querés decir algo, querés que... Es un gusto estar nuevamente en el Mayo de las Letras. Tengo la dicha de haber sido invitado en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades que se hizo el Mayo, y el Mayo funciona como una especie de vidriera de lo que ocurre en Tucumán año a año. Entonces, es destacable que nos hayan invitado en esta ocasión a La Papa como revista y como editorial, y que nosotros podamos hoy presentar El Puente, ya que tanto el Mayo, La Papa como El Puente buscan dar un mapa, ¿no? Un mapa de lo que ocurre en la actividad literaria y cultural de la provincia y del norte, y yo me animaría a decir de Argentina, ¿no? Entonces, estamos en ese sentido con el mismo propósito, me parece. Totalmente. Ustedes en La Papa, Horacio coordinando, dirigiendo el área de letras del ente cultural de la provincia, organizando el Mayo, y en mi lugar, en este caso de antólogo de este libro, me parece que vamos por los mismos durmientes, tomando la imagen de Sara, ¿no? De Sara. Estamos subidos en el mismo tren. La invocamos. Y es un acá. gusto porque, exacto, la invocamos, es un gusto porque este libro nació en el año 2013 con una idea de Pablo y una idea común con Pablo Donzelli. Presentando un libro y hay 4 personas. Disculpa, hay alguien que no cerró el micrófono y se interrumpe. No lo puedo cerrar yo desde acá, no sé quién es. Bueno, Ente Cultural es el que tiene el mando. Ahí está. ¿Te escucha? Miguel. Está mirando la tele. Ahí Creo está. que eso es real eso. Claro. No, me parece que era... No, ahí está de nuevo. Bueno, decía que la antología surgió en el año 2013 con una idea común que teníamos con Pablo Donzelli, y se armó la primera versión de la antología, que prácticamente es la versión que fue publicada. Fue, por supuesto, retocada, arreglada, modificada, cuidada por los editores de La Papa, que eso le dio la versión, llevó a que exista la versión final, que es la que salió el año pasado. Y en el medio hubo idas y vueltas en cuanto a las dificultades para publicarla, pero finalmente salió como versión digital en el año 2020. Hay que destacar que cuando yo armé la antología y recibí mucha ayuda de distintas personas, recibí ayuda de Daniel Desein, recibí ayuda de Jorge Estrella y de Susana Mistreta y de otras personas que colaboraron para que los cuentos
llegaran a la antología y tuvieran su derecho de autor, derecho de publicación, perdón. Digo, en el medio ocurrieron algunas situaciones, como por ejemplo que Jorge Estrella falleció y también falleció Dardo Nofal, que está incluido en la antología, ¿no? Entonces, finalmente se publicó en el año 2020 en su versión digital. Y la editorial consiguió, gracias a la colaboración de alguien muy importante para la antología, es que salió la versión en papel y es la versión que estamos presentando hoy. Sí, hay un recorrido, ¿no?, que viene haciendo el puente, como bien lo indica su nombre, que bueno, pasaron muchos años desde el 2013, ¿no? En ese momento tengo entendido que vos estabas con la revista 1300 kilómetros, o fue posterior a eso. No, Pablo estaba con Trompetas Completas. No, Pablo, en ese año Pablo Donzelli estaba dirigiendo Trompetas Completas, claro, y él me convocó para hacer la antología para que sea publicada por Trompetas Completas. Y bueno, por una cuestión económica no se pudo llevar adelante, pero la antología que yo la guardé, quedó guardada, claro. Y cuando yo vi la ocasión, ya estaban ustedes trabajando, de que La Papa era una revista digital que podía publicar un libro en versión digital, es que justamente, bueno, me parece que ahí estaba todo dado para que la antología saliera publicada, editada. Claro, ¿no? Finalmente, ¿no?, esto que hablábamos al principio fue y es y sigue siendo, ¿no?, un cúmulo de oportunidades esto de la virtualidad, porque permitió que un libro que podría haber quedado en otra época guardado, ¿no?, ahí perdido, podríamos decir, se pudo digitalizar, o sea, se pudo publicar de manera digital, lo cual es algo que en otros años era impensable. Y yo creo que esto no es algo menor para destacar, porque quiero contar que algunos lo saben, quizás otros no, La Papa no tiene sustento económico desde afuera, es decir, es un proyecto independiente, y después de la publicación del Puente, que fue el primer libro que hacemos como editorial, ya no solo como revista, las ventas del Puente digital sustentaron a los meses de La Papa. ¿Qué quiere decir eso? 20 o 25 escritores mensuales que cobran por su colaboración con La Papa fueron pagados por las ventas del Puente, lo cual no es poco, ¿no? Hay un movimiento ahí que hace girar una rueda que sabemos la dificultad que tiene en general el mundo editorial, y sobre todo acá en Tucumán y demás. A mí me interesa siempre, que lo hemos hablado, por supuesto, y después leyendo el estudio preliminar, porque bueno, para los que no conocen el libro, primero que pueden pedirlo, para tenerlo, que lo pueden hacer a través del mail lapaparevista@gmail.com, para tenerlo ya sea físico o digital. Y el libro está organizado con un estudio preliminar de parte de Fabián Soberón, que está acá, donde ahí vos comentás y contás cuestiones que adquieren cierta profundidad en relación a la selección de los cuentos, ¿no?, que deja de ser solamente una selección de algunos autores que están dando vueltas por ahí, sino más bien que tiene un estudio justamente muchísimo más profundo en ese sentido. Porque vos incluso decís ahí que es menos una radiografía que una selección caprichosa. Yo creo que es justamente lo contrario. Y que bueno, siempre me quedo girando esa frase, porque creo que hay una intención que no es cualquier cosa, ¿no? Tener esa intención y la posibilidad de elegir ciertos autores, otros no, y además hacer esto del puente generacional, y un puente que busca también fortalecer algo de las letras. Entonces, luego si bien esto es del 2013, creo que tiene una actualidad enorme. Si bien ustedes comenzaron la selección, vos comenzaste la selección en el 2013, creo que tiene una actualidad porque los autores que ahí están, como los que nosotros conocemos como consagrados, lo siguen siendo hasta el día de hoy, digo, ¿no? Habría que preguntarse por qué motivo Tucumán no tiene nuevos consagrados, podría ser una pregunta, ¿no?, para lanzar así en esta reunión. Pero bueno, a mí me parece bien interesante cómo fuiste vos seleccionando estos autores, ¿no? Y después, por supuesto, de qué manera vos fuiste contactando para poder
adquirir esos cuentos, adquirir esos derechos. ¿Por qué ese cuento de cada autor, ¿no? Porque no era solamente poner un nombre. Bueno, hay una selección muy fina ahí en cada cuento, en cada objeto cuento, me refiero. Bueno, si nos querías compartir un poco cómo fue todo ese proceso. La historia de un autor, la historia de un escritor es la historia de un lector, ¿no? ¿Qué tipo de lector era yo, como cualquier antólogo, ¿no? ¿Qué tipo de lector era yo en el 2013? Me parece que esa es una pregunta que puedo tratar de responder en este momento. En ese momento, en el 2013, ahí está Pablo Donzelli. ¿Cómo estás, Pablo? Disculpen. No, todo bien, todo bien. Hola, Pablo. Todo bien, Pablo. Qué bueno que hayas podido entrar, Pablo. No sé si nos venías siguiendo, te hacemos un... Sí, que siga hablando Fabián, que la estaba escuchando. Bien, buenísimo. Bueno, decía que toda... Perfecto. La historia de un escritor es la historia de un lector. Y en ese momento yo estaba muy interesado por quiénes eran los escritores, narradores, que convivían conmigo, que formaban parte de mi generación, y a su vez esa pregunta me llevó a explorar qué otros autores había antes, en el amplio siglo XX, incluso en el siglo XIX, y que habían escapado, o habían estado fuera en realidad, de las antologías nacionales, o llamadas antologías nacionales, ¿no? Porque la pregunta que uno se hace es, ¿cómo dialogan estos autores con la literatura llamada argentina? Esa es una pregunta que está latente en la antología, ¿no? Porque siempre que uno explora para organizar una selección, como decía Horacio hace un momento, siempre queda alguien fuera, ¿no? Siempre queda alguien fuera. Porque todos podríamos diagramar o elaborar una antología de nuestros autores justamente leídos. ¿Por qué? Porque detrás de eso está qué leemos nosotros, por qué leemos esos autores, quién nos dice que debemos leer esos autores, o si en algunos casos solamente leemos por nuestro deseo, ¿no? El deseo se construye también, ¿no? El deseo se construye, se elabora socialmente. Me estoy refiriendo al deseo de leer, ¿no? A eso me estoy refiriendo. No al deseo a secas, que ese sería asunto. El deseo lacaniano es otra cosa. Claro, ese sería otro asunto. Ese sería otro asunto. Bueno, pero Lacan plantea que el deseo es el deseo del otro. Siempre el deseo del otro. Bueno, ahí está. Ese sería el plano de la construcción que habla Fabián, ¿no es cierto? Claro. El deseo del otro es la construcción cultural. Bueno, precisamente a eso me refiero. Ustedes lo están diciendo, ¿no? Ese deseo que yo tengo, que a veces creo que es solo mío, sabemos que es una construcción. Entonces, cuando uno va a armar una antología, cuando uno piensa su propia antología, tiene que saber, o debe saber, o debería saber, que está atravesado por las lecturas de otros, o sea, por los deseos de los otros. Y ahí aparece la pregunta de cómo se construye entonces esto que llamamos la literatura argentina. ¿Quién dice qué es la literatura argentina? ¿No? Esa es una pregunta de la crítica. Me parece que eso, ya hoy, en pleno siglo XXI, sabemos que yo por lo menos, no comparto estas ideas de literatura regional en el sentido folclorista de la palabra. Sabemos que los autores que nacen en los lugares que no son el centro editorial, que ya sabemos que en Argentina el centro editorial es Buenos Aires, no necesariamente replican una modalidad de escritura o una estética que se ajusta a los cánones del antiguo folclorismo, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en la antología, pensé en esos autores que a mí me habían convocado como lector antes de armar la antología, y aquellos que me pregunté por qué me habían convocado. Entonces, pensé que era importante traerlos, porque en algunos casos esos autores tienen menos difusión que otros, ¿no? Era importante reunirlos con un interés de difundirlos, pero también de armar un mapa, también de armar una radiografía. La frase que vos te acordabas, esto de que es menos una radiografía que vos la recordabas mejor, que una selección caprichosa del autor, sí, la tengo por acá. En realidad es una forma de proteger o de protegernos ante los ataques posibles, porque como decía Horacio, toda antología es injusta, ¿no? Y como decía Santiago Silvester,
hacer antologías es ganarse enemigos. Es decir, cada vez que, porque Santiago es un gran antólogo, ¿no? Santiago Silvestri, él armó muchas antologías, lo convocan para armar antologías, y él siempre me dice, Fabián, cada vez que yo armo una antología, tengo a alguien en la puerta esperando, enojado, porque no lo incluí o porque no está incluido. Entonces, la frase esta que vos mencionabas, tiene que, cuando uno va a hacer el mapa, cuando uno va a hacer la radiografía, claramente esa radiografía es subjetiva, es imposible que no lo sea. Pero igual, yo estoy más del lado de que es una selección caprichosa en el sentido de que es, bueno, la voluntad y el deseo personal de armar esa selección, cuando puede haber otras. Puede haber otras. Pero claramente la voluntad, para responder a tu pregunta, la voluntad fue eso, hacer un muestrario a fondo de qué se entiende por un recorrido literario que tiende puentes precisamente con distintas generaciones. Porque si uno piensa qué es la literatura o qué fue y qué es y qué será la literatura que se produce desde esta zona del país, claramente hay distintas estéticas. Si uno piensa en el cuento de Horacio, que lo tenemos presente acá, Horacio el Singer, y lo relaciona con el cuento de Florencia Métola, ¿no? O de José de Huancacosa, de Gabriel Huancacosa, o con el cuento de Elvira Orfé, que está incluido ahí en la antología, claramente se abren estéticas distintas, que a su vez abrevan en otras estéticas que quizás, en muchos casos, en algunos casos, atraviesan la literatura universal. O sea, a mí me interesaba también ver cómo los autores estos seleccionados funcionan como eco de las lecturas que estaban circulando en los distintos tiempos. Porque cuando uno lee a Juan José Hernández, claramente tiene autores, o sea, rebotan, resuenan en los cuentos de Juan José Hernández los escritores que él leía, y los que leía su generación, ¿no? Y a su vez, cuando uno lee a Florencia Métola, en ese momento, cuando Florencia escribía ese cuento, claramente hay un interés, por ejemplo, con la estética pop, ¿no? En la estética pop. Y eso también es una radiografía de época, porque quizás hoy en día, si le preguntáramos a Florencia qué relación tiene con el pop, quizás ella nos podría decir que no, que el pop le interesó hace 8 años o 7 años y que hoy le interesa menos. Entonces, esa movilidad que se produce en la historia literaria también me interesaba mostrar. Totalmente, sí, es muy interesante, sobre todo pensarlo en que la antología tiene que ver con tu interpretación de la literatura en aquel momento, ¿no? Acá se seleccionan 25 autores, ¿no? En algún momento los vamos a nombrar a todos, o no sé si vos lo tenés a mano ahí como para nombrarlos a todos. Juan José Hernández, Horacio el Singer, María Lobo, Dardo Nofal, Máximo Cheín, Gabriel Huancacosa, Julio Ardiles Gray, o Gray, no sé cómo es, Jorge Estrella, Sebastián Gansburg, Daniel Desein, César Di Primio, María Belén Aguirre, Rogelio Ramos Signes, Samuel Skolnick, Florencia Métola, Alejandro Nicolau, Osvaldo Fasolo, Sara Rosenberg, Lorenzo Verdasco, Tomás Eloy Martínez, Santiago Garmendia, Alberto Rojo, Hugo Foguet, Eduardo Rosenzweig, Elvira Orfé, y esos son todos, ¿no? Pensaba en esto que vos decías, que en el antólogo se cuela, por supuesto, de alguna manera su deseo, porque lo que uno lee en general es lo que uno desea, ¿no? Y mi pregunta por ahí va en relación a si vos venías leyendo estos autores o hubo un proceso de selección, investigación, cuando surge la idea de hacer una antología, ¿no? Digo, vos leíste Hugo Foguet, leíste Orfé, leíste Rojo, leíste, digo, los más viejos, ¿no? Eloy Martínez, etcétera. Y ahí fue una decisión de compilar esto o hubo más bien un trabajo de selección, de investigación. Por supuesto, se combinaron los dos procesos, Facundo, los dos procesos que vos mencionaste. Por un lado, apelé a mi biblioteca, a los autores que yo ya había leído, que son todos esos que Hola, Perla, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Pude entrar porque Susana ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? me mandó. ¿Cómo no? Gracias. Ahí está. Decía que
que hubo dos procesos. Sí. Hubo dos procesos. Por un lado, la apelación a la biblioteca, digamos, el apelar a la biblioteca, y al mismo tiempo la búsqueda, la exploración de los autores que en ese momento eran jóvenes, algunos de ellos. Por supuesto que ahí conté con la colaboración de Pablo Donzelli, porque Claro. yo recuerdo que le pedí a Pablo que él me entregara cuentos, que me enviara cuentos de autores que colaboraban en ese momento con Trompetas Completas. Ahí lo descubrí, por ejemplo, a Ale Nicolau, ¿no? Uno de los autores que me pasó Pablo para leer fue Alejandro Nicolau, por ejemplo, ¿no? Así Salía es. Belén Aguirre, yo ya la había leído, a Belén ya la había leído, y yo le pedí a ella, recuerdo el texto. A Lorenzo Verdasco, creo que me pasó el cuento Pablo Donzelli también, no sé si vos te acordás, Pablo, de este detalle. Creo que sí, y de Rogelio Ramos eran creo que esos tres autores. Bien, bien. Claro, Trompeta Completa en ese autores... momento era un termómetro de lo que estaba pasando en la literatura tucumana, ¿no? Trompeta Completa, y me permito decirlo porque lo tenemos a Pablo acá y es algo que pensamos. Fue de alguna manera y fue un ejemplo a seguir por la revista actual nuestra, ¿no? La Papa. Y en ese momento Trompetas tenía una lectura bien actual de lo que estaba pasando hoy. Digo esto porque pensando en que la dificultad de publicar, la dificultad de acceder a los escritores, porque no es que acá no haya escritores ni gente interesada en la literatura, sino que, como al principio decíamos, imagínate que una selección estuvo cuántos años para poder publicarse, cuántos autores están muchísimo tiempo sin poder publicarse, y de repente una antología también es una posibilidad de eso. Y en ese sentido las revistas son un intermedio, ¿no? Y creo que Trompetas Completas en ese momento lo era, y te hace un acercamiento también a lo que está pasando en la época. Sí, claramente. Claramente Trompetas lo era. Nos contabas de cómo fue esa selección, un poco leyendo y un poco volviendo a la biblioteca. Sí, yo quisiera volver sobre lo que dijiste vos, Facundo, recién, porque dijiste cuestiones para mí muy importantes, ¿no? Por un lado, el rol que tienen las revistas literarias o las revistas culturales, que son centrales para mí para armar un campo cultural, ¿no? Funcionan como intermediarios o como medios para que publiquen nuevos autores jóvenes, hacen sus primeras publicaciones, algunos de ellos. Y también dijiste algo que me parece importante, que es el tiempo. El tiempo que tardó la antología, vos lo mencionaste ahora y antes. Porque en ese momento Pablo Donzelli estaba con el proyecto de la revista, y me pasó esos autores para leer, porque eran los autores jóvenes en ese momento, y porque tenían que ver con la revista o porque tenían que ver con lo que él estaba mirando como editor, ¿no? Claramente. Y al mismo tiempo, el tiempo que pasó entre la primera versión de la antología que no se publicó y la versión que salió el año pasado, también funcionó como un tiempo de maceración, ¿no? Porque uno piensa, ante el vértigo de lo que uno escribe y de lo que escriben muchas personas en Tucumán, y en el norte y en Argentina, hay textos que uno puede desechar, que uno puede considerar que esos textos no tienen dignidad. Yo digo esto, y yo sé que esto puede ser no amigable, lo que estoy diciendo, o directamente antipático, pero yo creo que ante el vértigo en el que vivimos, digo, y sobre todo con los medios de difusión que tenemos, las redes sociales, donde algunas personas publican lo que acaban de escribir, ¿no? O sea, escribieron ayer un cuento o un poema y lo publican al día siguiente. Yo formo parte de ese grupo que todavía queda, que consideramos que la escritura lleva tiempo y que necesita un proceso de reelaboración y de pensamiento. Porque me parece que, en contra de lo que creían los surrealistas, ¿no? La escritura automática puede funcionar en algunas ocasiones, pero no siempre funciona o funcionó con algunos autores que trabajaron de otra manera. Pensemos, por ejemplo, en Joyce, ¿no? Que escribió el Ulises. Lo escribió en 7 años. Si Joyce hubiera tenido el acceso a Facebook, ¿no? No creo que él hubiera publicado el monólogo de Molly Bloom en Facebook al día siguiente de haberlo escrito, ¿no? Me parece que eso también me parece que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Que es la edición propiamente dicha.
¿no? Exacto. Que están, hay una edición invisible, por decirlo de alguna manera, que solo se hace visible una vez que se publica. Y hay otra edición que vos la nombrás en el estudio preliminar, que es la de la crítica, la de la reseña, ¿no? La de la crítica literaria, ¿no? Que creo que se engancha muy bien con esto que vos estás diciendo. Armar una antología tiene mucho que ver también con la crítica. Primero, que creo que es una imposición crítica en el sentido más amable de la palabra, es una selección ya de por sí, y eso ya está planteando una crítica. Esto es lo que nosotros planteamos que está bueno leer, ¿no? No es ni una imposición, no es ni una obligación, ni mucho menos. Y de ahí está la crítica que vos en el estudio preliminar hablás de una crítica nacional, y tendríamos que ver y pensar cuál es la crítica provincial, ¿no? Y acá nos compete a vos como escritor y como laburante de la cultura, a Pablo como editor, a mí como editor, a la revista, a Horacio como a cargo de la sección de letras del ente. Bueno, a ver, ¿no? Porque no es solamente que... Sí. Quisiera hacer una pequeña reflexión, participar de esta reflexión. Pues yo creo que, sin entrar en los detalles de lo que señala Fabián, que yo tampoco soy alguien afecto a la cuestión regional, digamos, el regionalismo, entendido como ismo, ¿no es cierto?, como expresión que se nutre solamente de esto, sino que, bueno, sabemos que este es un tema del lenguaje más complejo, que está en constantemente asimilación y apropiaciones, ¿no es cierto? Bueno, creo que compartimos por ahí por ese lado. Sin duda cómo somos percibidos nosotros por la literatura nacional o cuál es nuestro propio, hay sin duda, e incluso en el plano ¿qué es en Tucumán? En Tucumán hubo hasta cierto tiempo una manera de consagrar, que era la Gaceta, la página literaria de la Gaceta. Es decir, hay una lucha por la hegemonía, hay algo específicamente literario que lo podemos discutir, pero justamente a mí algo que me llama la atención es que en general los escritores, me refiero tanto a los narradores como a los poetas o cualquier otro género que se pueda reconocer como tal, me parece que dentro de las artes somos un poco más amplios en el criterio. Quiere decir que a mí me puede gustar Jacques Kerouac y sin embargo, digamos, reconocer que hay otro escritor que escribe en otro estilo, ¿no es cierto? Es decir, que sin embargo dentro de esa estética lo hacen muy bien. Digo porque dentro, por ejemplo, de otras producciones como la artística, existen por ahí capillas, grupos muy hegemónicos que son extremadamente sectarios. En la literatura siempre he visto yo, sin que se dejen de lado los egos, ¿no es cierto?, las visiones interesadas, las simpatías naturales que uno tiene sobre cierta forma de escribir o sobre cierto tipo de literatura, una mayor amplitud. Esta justamente, como vos señalás recién, refleja esa amplitud, porque justamente se toma escritores, digamos, que pertenecen a una estética y a otros, digamos, más jóvenes, que se nutren de otras lecturas, etcétera, etcétera. Está presente eso de una manera que quizás no sería totalmente aceptado por la academia, porque hay planos de legitimación. Yo exageré diciendo que la Gaceta Literaria, pero la Gaceta Literaria era un plano de legitimación. Otro es la universidad. Y otras son los diferentes grupos, como el caso de ustedes, de la Papa, viendo históricamente, ¿no?, como un proceso más amplio. Y ahí quería destacar simplemente, reparar una ausencia recién. Elogié la selección y todo el proceso de trabajo. Justamente, yo creo que eso es muy importante. Lo que él hizo en 13 años, porque yo me acuerdo que creo que el cuento me lo pidió, eso no aparece más. Como tantos proyectos en los que uno mismo también se ha visto embarcado y nunca se realizan por 10.000 problemas que surgen. Yo pensé, esto no se hace más. Pero bueno, confluyó la voluntad de Fabián, su proceso de selección lento, donde se fue añejando la cosa y sedimentándose otras cosas, llegándole otros textos, con la voluntad de un grupo que emerge en la trama cultural tucumana, como es la Papa, hace sus primeras ediciones de la revista como Trompeta, ¿no es cierto?, después sigue con la Papa. Eso quería destacar, porque me estaba olvidando en mi salutación, así en el mayor letra, el papel que ustedes han cumplido, ¿no?, como grupo editorial.
es notable, es muy importante, de ningún modo porque sean los poseedores de ninguna verdad literaria absoluta que no existen, Que por sino suerte no porque existe. son protagonistas, claro, no existen, pero son protagonistas por voluntad propia, ¿no? Y ahí Porque han está. arrastrado, han creado una situación. Y a eso es a lo que iba, ¿no? Con que lo que decía Fabián recién, el deseo se construye. Bueno, una forma de construir ese deseo de leer o no a ciertas personas o a ciertos autores es a través de estos ejercicios de una antología o de tener una editorial, ¿no? Y en ese punto la Exacto. crítica tiene muchísimo que ver. Podemos hacer muchísimas lecturas de la crítica a nivel nacional o de la crítica provincial, y esto es lo que pregunto yo, si es que la hay o no, porque ahí es donde se empieza a debatir esto de si regional, si centro versus periferia, si interior versus capital, y etcétera, etcétera, que ahí el rol que debemos cumplir quienes asumimos esta labor de crítica es fundamental, sobre todo si ya corremos por pensarlo de alguna manera con algo de desventaja, que es no están los focos, las cámaras puestas sobre las provincias, ¿no? Están puestas en capital. Entonces hay muchos que tienen que llegar a capital, y esto es histórico, y me lo pueden decir mejor ustedes que yo, que tienen que llegar a capital para después aparecer en su provincia natal y ser de repente un escritor que rompió con ciertos cánones, como son Juan José Hernández de acá de Tucumán, Di Benedetto y otros que nombra Fabián ahí en el estudio, ¿no? Entonces en ese punto la crítica es fundamental, porque la crítica construye una nueva manera de leer. Y yo creo que hacer una antología es hacer una crítica literaria. Lo que tenemos en común, recién cuando hablábamos, yo desde un organismo del Estado, que siempre se mueve con movimientos mucho más pesados, obviamente por los propios caracteres. Y acá no hago un juicio de valor moral sobre lo burocrático, sino una descripción, como toda dimensión del Estado, de organización, a esos niveles, y tiene además sus cosas consagradas, ¿no? Sus prejuicios, es más lento, pero digamos, tiene un objetivo común con la Papa, que es más un grupo dinámico de jóvenes, es la intención de visibilizar la producción literaria. En realidad eso es lo que nos une, visibilizar la producción literaria de la provincia. Porque como vos bien señalabas recién de Hernández, o yo creo que el último escritor tucumano que pudo escribir de acá y publicar en Buenos Aires, en alguna editorial importante, con esto me refiero a Corregidor, por ejemplo, fue el turco Nofal, Dardo Nofal, turco. Periodista de la Gaceta durante mucho tiempo, que empezó a escribir después de los 50 años, y que logró sobre el final publicar 2 novelas, creo que fueron 2, no importa, el libro, el libro, el relato que me encanta a mí, que Sueño, una lágrima por el cóndor, pero después, fíjate vos quiénes publican en este momento, por ejemplo, publica Marcos Rosenberg, publicó una novela como Monteagudo, después, digamos, en Alfaguara, también le publicó a Alfaguara dos buenas novelas, obviamente, según Máximo mi gusto, me gusta. Marcelo Cheik, y para de contar. ¿Ah? Máximo. Sí. Pero ¿hace cuánto que vive Marco, que es amigo mío? Vive hace 40 años, ya se ha ido en el 73, se recibió en nuestra facultad en filosofía y letras, hace 40 años que está ahí, produciendo, después de 40 años ha logrado publicar. Yo esperaba que su novela, Monteagudo, que ahí sí hay una cuestión de historia que se mezcla, que obviamente no la vamos a agotar acá, es una novela como Monteagudo, pudiese tener una circulación mucho mayor de lo que esperaba, no solamente porque está bien escrita, sino por lo novelesco, digamos así, que el personaje Monteagudo y la significación que tiene en la historia del país, digamos, como un lugarteniente de San Martín, ideólogo, bla, bla, de la unidad latinoamericana. Sin embargo, no tuvo la repercusión en los medios culturales de Buenos Aires. Digamos, no le dieron mucha, no le dieron poca bolilla. No estuvo acompañado por invitaciones, reseñas en diferentes medios. Bueno, es muy difícil para un escritor. A mí, nadie nunca ha dejado de fantasear en esas consagraciones a nivel nacionales, de poder publicar en una gran editorial,
forma parte de la fantasía de cualquier escritor. Pero cada vez creo más que un poco también primero hay que conquistar el barrio, ¿no? Que esa legitimación, digamos, en este espacio del cual todos pertenecemos, es muy importante porque en última instancia es la que te va a consolidar, ¿no? Porque va creando una tradición. Bueno, lo que está creando ustedes, me refiero a Fabián y la Papa, es una tradición también, ¿no? Construyen eso que volvemos a lo mismo. Hay una construcción, acá hay una pelea por visibilizar esa construcción. De cualquier manera, creo, a propósito de lo que dijo Horacio, que los caminos de circulación o por los que circulan los autores y las lecturas son muy complejos, forman una trama muy compleja. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Los espacios de consagración, si tomamos, por ejemplo, las grandes editoriales, ¿no? Las grandes editoriales como espacios de consagración, también ingresan en un terreno de relativización, ¿no? Si uno revisa la historia literaria en Argentina. Pienso, por ejemplo, en el caso de Elvira Orfé. Elvira Orfé fue una escritora que publicó en MC sus libros de cuentos y sus novelas, y cuando ella se quedó anciana, digamos, ingresó en la ancianidad y la crítica, bueno, mejor dicho, y sus libros dejaron de salir o dejó de publicar asiduamente, empezó a ser olvidada. Entonces, el camino que ella había hecho de difusión a través de una editorial importante, como era MC, se relativizó. Ingresó en un cono de olvido, ¿no? Y tal es así que por supuesto que tuvo muchos lectores, pero yo reconozco en otras generaciones de lectores, más próximas a los más jóvenes, que no la conocen o no la han leído o incluso no la escucharon nombrar, ¿no? Entonces, esta idea de que el espacio, por supuesto que ya lo sabemos todos a lo que estoy diciendo, pero esta idea de que las editoriales son espacios de consagración es cierto, pero claramente, como ocurre con otros espacios de consagración, también tienen un espacio de agotamiento o de debilitamiento, ¿no? Pienso en otros autores que quizás publican en distintas editoriales, ¿no? Editoriales pequeñas o editoriales independientes, y sus libros se mantienen o tienen un público de conquista y que circulan por otras vías, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me interesó esta cuestión de por dónde circula la literatura argentina, o sea, cuáles son las vías de circulación. Uno piensa claramente en los espacios de legitimación y en los espacios hegemónicos. Uno piensa no solo en Buenos Aires como centro editorial, sino que también piensa en Rosario o en Córdoba como espacios metropolitanos que aglutinan la circulación de algunos autores. Pero también es cierto que se construyen, y a mí me interesan mucho esos espacios, rincones o pasadizos subterráneos, ¿no? De autores que van ganando lentamente, pero a largo plazo, sus lectores, ¿no? Pensemos en cómo hoy, precisamente, Elvira Orfé está siendo recuperada desde distintos lugares, no solo por la antología, sino porque hay personas que graban su cuento en una audioteca, porque la redifunden o vuelven a hacerla circular algunos cuentos en otros lugares. Entonces, para mí es un fenómeno, una cuestión muy, muy interesante para debatir y pensar cómo se arman los mapas, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en otra escritora de origen tucumano que es Inés Araoz. Inés Araoz publicó todos sus libros hasta que salió su obra reunida hace muy poco, y francamente en algunos otros lugares de la Argentina no la conocían o no la habían leído. Pero ella lentamente fue ingresando, y yo creo que es una escritora que va ganando lectores, y ha ganado muchos lectores en distintos lugares, en espacios de presentación de libros, en lecturas, etc. Entonces, me interesa pensar eso también, ¿no? Pensaba cuando lo decía Fabián, que justamente esos son los espacios, ¿no? Los festivales, las lecturas, ¿no? Los encuentros, ahora actualmente, y está pasando muchísimo y se están generando muchas conexiones que las vamos a ver dentro de un tiempo, son estos espacios virtuales, ¿no? Porque uno fácilmente se puede conectar con muchísima gente, pero ya venía pasando festivales en Rosario, festivales en Córdoba, Córdoba tiene un polo literario que
inmenso de una cantidad de editoriales independientes que son enormes, ¿no? Y hacen su festival y hacen que ahí es donde está más vivo, porque la palabra oral, ¿no? Casi en contraposición a lo que estamos defendiendo, que es la literatura, la palabra escrita de alguna manera, la transmisión oral va mucho más rápido. Entonces un autor que se presenta acá y que uno de esos bastiones, uno de esos ejemplos de lo que estoy tratando de decir es el Festival Internacional de Literatura Tucumán, ¿no? Que se hace todos los años en julio, lamentablemente ahora por la pandemia no, pero Blas Rivadeneira, Esen Acuse y Sofi de la Vega, cada uno desde sus puntas, julio de cada año se reúnen y hacen que la literatura de Tucumán dialogue con la literatura nacional y desde diferentes lugares. Y lo que pasa en esos espacios, lo digo eso porque está acá más cerca, pero pasan en casi todas las provincias, hay festivales de literatura, encuentros donde la gente se junta a pensar y a preguntarse y a ver qué se está leyendo ahora y a ponerlo en cuestión. En esos espacios, y acá en Tucumán pasa, ahí en el field, que es donde está más vivo esto de la legitimación, ¿no? Y que creo que uno a veces lo desestima o no lo tiene muy presente porque no se entera, porque no va, porque no, y uno se queda con que solamente la editorial es la que va a legitimar, que también es así, por supuesto, pero hay algo que va mucho más rápido y me hacías pensar en esto, ¿no? Con lo que vos hablabas, que es, y ni hablar las revistas y esto que sale diariamente, ¿no? Si nosotros publicamos reseñas de lo que se está escribiendo ahora, eso se lee ahora, se pone en discusión ahora, y con esta posibilidad de ida y vuelta de foros y de comentarios, bueno, eso está como mucho más vivo y dinámico en ese punto. Entonces, bueno, hay algo ahí con la crítica que vos lo nombrás, insisto, en el estudio preliminar, que es para pensarlo un montón, porque nos hace pensar en qué lugar estamos parados y qué es lo que queremos, ¿no? De acá en adelante con la literatura tucumana. Así es, así es. Pensaba estrictamente en relación al puente sobre otro de los temas que vos abordás, que es la idea de zona, ¿no? De Juan José Saer, donde en contraposición a los regionalismos y a esta idea de que porque somos de Tucumán que es una provincia llamada del interior, de los márgenes y etcétera, tendríamos que tener una visión específica y una estética sobre todo regionalista. Y bueno, va a abordar esta problemática porque yo creo que es una problemática que nos azota de alguna manera y que se discute desde que Argentina es Argentina, sobre la estética, ¿no? Regionalista. Y vos abordás desde el concepto de zona, de Saer, donde son, bueno, vos lo podrás explicar mejor. Y ahí yo quería preguntarte cuáles son las zonas que vos entendés desde ese concepto, ¿no? Que tiene el puente para invitar al lector, digo, ¿no? ¿Qué zonas literarias se pueden encontrar en el puente? El concepto es un concepto fascinante, el que propone Saer, lo ha propuesto en distintos lugares, en distintos libros, incluso en un libro de entrevistas, de conversación con Ricardo Piglia, que se publicó en México, y que gratamente recibí ese ejemplar de mano de Piglia. Piglia me regaló, cuando nos encontramos en su estudio, cuando yo fui a visitar su estudio, me regaló el ejemplar de diálogos que tuvo con Saer en México, que fue editado en México. Ahí Saer retoma el concepto de zona y lo piensa en relación con los escritores, porque dice, los escritores que quieren escribir sobre su región se están autolimitando, dice, porque ellos mismos se ponen el límite de escribir sobre lo que tienen a mano. ¿Y por qué, dice Saer, no podrían escribir sobre aquello que no tienen a mano, ¿no? Pensemos en tantos autores que fueron viajeros o que sin ser viajeros, ¿no? Perú, por ejemplo, un escritor que no viajó ni a París ni a Estados Unidos asiduamente, o a Inglaterra, y situaba algunos de sus cuentos en esos espacios que para él eran espacios imaginarios. Y ahí ya aparece una dimensión de la zona que tiene que ver estrictamente con lo imaginario y no con lo geográfico. Entonces ahí podemos pensar en cómo los autores de la antología construyen su zona ficcional,
no ajustándose necesariamente a lo que tienen a mano, ¿no? Si pensamos en el cuento de Juan José Hernández, sí, él trabaja con algo que es próximo, pero que a su vez, desde otro punto de vista, no es próximo, porque él escribe sobre un Tucumán que desapareció, un Tucumán que tiene que ver con, ya en nuestro caso, no ya desapareció para nosotros, desapareció, quiere decir, como decía Borges, que había desaparecido el Palermo del 1900. Mutatis mutandi, en el caso de Juan José Hernández, el Tucumán de comienzo de la primera mitad del siglo XX había desapareció para nosotros. Entonces él escribe sobre un Tucumán que desapareció. Si pensamos, por ejemplo, en el cuento de Eduardo Rosenberg, Eduardo también trabaja con una zona que no es la de su presente, sino que toma un personaje de un arquitecto que tiene que dar una clase entre sus colegas arquitectos en la época de la dictadura de Videla, ¿no? Y también viaja hacia un tiempo que construye una zona, que no es la de su presente. Y ahí yo insisto con esta idea de que la zona no solo es imaginaria, sino que se arma a partir de los distintos cruces que hace el autor con sus lecturas y con sus miradas sobre los espacios y sobre los tiempos. Sobre los tiempos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Tomás Eloy, el cuento de Tomás Eloy. El cuento de Tomás Eloy trabaja, en ese momento Tomás era muy joven, según explicó Daniel Desein en la presentación del puente que hicimos antes, tenía 17 o 18 años, y ese cuento está armado con las lecturas que tenía Tomás Eloy. Claramente tiene que ver con las reuniones de café que existía en Tucumán, en esos escritores que él frecuentaba o que él leía. Entonces ahí claramente tenemos que la zona armada por ese cuento de Tomás Eloy es una zona que entrecruza un espacio cotidiano, rutinario, y a la vez con las lecturas, y las lecturas no se ajustan a la geografía. Y así me parece que podríamos hacer este ejercicio con los distintos autores. Algunos sí se ajustan a y otros no, otros se van en otra dirección. Pienso, por ejemplo, no sé si se escucha, porque sí, me dice acá que la sí, le pido por favor que bajen, que silencien los micrófonos porque se interrumpen. ¿Se escucha? Sí. Y así, por ejemplo, pasa con Foguet, ¿no? Con Hugo Foguet, el cuento de Hugo Foguet, que también es un cuento de juventud de Hugo Foguet, ¿no? Foguet fue marino, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué podríamos decir de un tucumano que es una contradicción en los términos? Pues no, me parece a mí que no, que justamente es fascinante que haya existido un escritor llamado Hugo Foguet que circuló por el mundo y que escribió una especie de Ulises subtropical, ¿no? En su novela Pretérito Perfecto, y que nos da ese cuento de fantasmas, que tienen los personajes tienen existencias fantasmagóricas, y claramente elabora otra zona. Bueno, me parece que con este pequeño diagrama se puede tomar se pueden tomar algunos ejemplos, ¿no? de esta cuestión. Sí, un ejemplo además del puente como antología de cómo abordar, cómo leer desde diferentes zonas en un mismo libro y en un mismo, en una misma nacionalidad, de autores nacidos en el mismo lugar, digo, ¿no? Como 25 autores nacidos en el mismo lugar pueden tener tan distintas zonas desde este concepto, ¿no? Y despojarse un poco de la idea de regionalismo en relación a lo geográfico, porque incluso el mismo Sartre, y esto nosotros lo hemos hablado en una entrevista que yo te hice el año pasado para La Papa, que yo te decía, bueno, Sartre, ¿no? Que describe con tanta minuciosidad la fronda de los paraísos y las cosas que pasaban en su pueblo natal, que era Cerondino, en Santa Fe, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué puede decir este señor de no escribir sobre el lugar geográfico? Y vos muy bien me decías en ese momento, bueno, pero hay que ver de qué manera uno lo aborda, ¿no? Porque es imposible encontrarse con un libro de Sartre donde uno no se siente interpelado como sujeto universal, ¿no? Y no como esa persona que está en ese pueblo con un caballo y que está por pasar algo terrible. Pienso en Nadie Nada Nunca, ¿no? Por decir un ejemplo. Y yo creo que eso es bien interesante porque es poder moverse un poco. Yo creo que hay algo de una defensa constante que tenemos los que vivimos, los que no vivimos en Buenos Aires,
que es pensar en que tenemos que defender y hacer surgir y hacer aflorar y que se sepa sobre lo que pasa y sobre la literatura tucumana y sobre la estética tucumana. Y digo defender porque como si nos estuvieran atacando todo el tiempo, ¿no? Y... Sí, perdón. No, bueno, y eso, y que entonces eso lleva por ahí a querer exagerar de alguna manera ciertas cuestiones que son propias de acá. Lo digo también en relación a... ayer justamente estaba en un taller de Zoom con una escritora que se llama Mónica Ojeda, que es de Ecuador, de Guayaquil, y ella escribió un libro, escribió varios libros, del que se hablaba ayer, es un libro que se llama Las Voladoras, donde ella aborda diferentes mitos y leyendas de una manera un poco tangencial y otras como muy directa, a partir de ficciones que son cuentos, ¿no? Y ella planteaba esto, que su idea bajo ningún punto de vista era hacer un regionalismo y que aparezca el mito como lo importante de su pueblo, sino más bien algo mucho más universal. El mito existe acá, existe en Noruega, existe en cualquier lado de diferentes maneras, pero comparte una estructura, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el lenguaje, con el inconsciente, con lo discursivo. Entonces ella planteaba cómo desde sus cuentos abordar algo de eso universal del mito y poniéndolo en algo que también tiene algo de honestidad, que es suyo, ¿no? De ella como escritora, saliéndose de lo geográfico. No importa si eso se pasó en Ecuador, no importa si esto es en Tucumán, no importa si es... Y a mí me parece como que, bueno, es una lectura como un poco más allá de no tenerle miedo al regionalismo ni miedo al hablar de lo que está pasando acá alrededor, sino más bien utilizarlo para poder comunicar algo que sea universalmente entendible, ¿no? Digo, me parece que eso es lo que por ahí... Una música suavecita, ¿no? Por favor, apaguen los micrófonos, que tiene un micrófono encendido porque se escucha de fondo. Bien, sí, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo jamás o nunca me sentí, digamos, tentado por este inconveniente o esto que vos mencionás. Disculpa, Fabián, no te escucho nada. No sé si vos escuchás esos sonidos. Sí, por favor, Susana y Mabel Ruiz, ¿podrían apagar los micrófonos? Porque no se escucha. Gracias. No, ahí lo volvieron a abrir. Ahí está, ahora sí. Gracias. No, decía que en mi caso yo al menos no sentí hasta ahora esa limitación respecto al espacio. Bueno, felizmente la editorial Modesto Rimba quiso publicar mi libro sobre Nueva York, por ejemplo, y no sentí que hubiera ahí alguna incomodidad en la posibilidad de escribir sobre Nueva York, o incluso cuando escribí un libro sobre Islandia. Tuve la oportunidad de ser invitado por la Universidad de Islandia para presentar un libro y para presentar unos documentales, y escribí un libro en mi estadía en Islandia sobre Islandia y sobre los mitos nórdicos, y recordaba esto que vos decías a propósito de los mitos, que se cuelan en el libro, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en Ricardo Jaime Freire, ¿no? Para salir de la autorreferencia, que vivió en Tucumán 20 años, entre 1901 y 1921, que era de origen boliviano, ¿no? Y que vivió en Tucumán y que escribió un libro a partir de los mitos nórdicos, un libro de poemas, ¿no? Castalia Bárbara. Pensemos en alguien que nos antecede, que vivió en la primera mitad del siglo XX su etapa de mayor creación y de producción, y no tuvo necesidad de ajustarse, incluso cuando existía ya ese prejuicio del regionalismo y demás, no tuvo necesidad de ajustarse, le escribió un libro de poemas, Castalia Bárbara, a partir de los mitos nórdicos, en un cruce con el cristianismo, y se publicó en 1899, con un prólogo de Lugones, ¿no? Pensemos en ese caso, Ricardo Jaime Freire, uno de los grandes intelectuales argentinos por adopción, quiero decir, porque vivió en Argentina mucho tiempo, de origen boliviano. Y ahí tenemos ese vínculo, ¿no? Yo emulando ese gesto, escribí un libro sobre Islandia también. Mira, claro. Quisiera decir algo, si me permite. Quisiera decir algo muy brevemente y despedirlo porque tengo otro compromiso con respecto ahora, pero realmente está muy apasionante, así que voy a tratar de ser muy breve.
No, yo creo que la geografía solamente existe para los geógrafos, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos ahora conversando, porque para el que vive, digamos, la geografía, nunca es la geografía en el sentido del geógrafo, ¿no es cierto? Es algo vivencial, es un entorno viviente, ¿no? Y vital. Lo mismo pasa con la cultura. Yo creo que más bien lo que existe, por eso digo, comparto esa estrechez del regionalismo, casi caricaturizado muchas veces, ¿no es cierto? Pero no, creo que hay algunas determinaciones que son muy fuertes, que no limitan la imaginación. Obviamente uno puede escribir sobre, digamos, el universo, ¿no? Es absurdo. Eso es lo propio de la libertad del arte. Ahora sí creo que lo que uno no puede escapar es a ciertas determinaciones de la lengua. Y la lengua no es una, obviamente, es una lengua enriquecida y que no se puede separar de las lecturas que va haciendo, ¿no es cierto?, que van enriqueciendo esa lengua. Pero sin duda existe una lengua. Y quizá lo más constatante para señalar una parte de la polémica en la literatura argentina es la irrupción de arte. Arte sería imposible si no fuese ese escritor hecho de una sintaxis popular donde la lengua castellana se mezcla digamos, con la lengua de los inmigrantes, con esa habla popular, ¿no es cierto?, que aparece en su literatura. Yo creo que más bien, más que la región, creo en la lengua, en esa especificidad de la lengua, pero uno podría decir, ¿hasta dónde es lengua y literatura? Bueno, es una conjunción de todas esas lenguas que se mezclan, como sería imposible Borges. Borges es Borges porque escribe en castellano, pero ahora, leyó en inglés, es como una especie de Inca Garcilaso. Nada más que es un hombre atravesado por dos lenguas, ¿no es cierto? El inglés y el castellano. Y el castellano es Buenos Aires, ¿no? Que lo vivió de muy temprano y lo vivió vitalmente, hablando, andando por Palermo, ¿no es cierto? Bueno, construyendo eso. Como el Inca Garcilaso escribió, atravesado por la lengua española y por el quechua, digamos que eran las dos vertientes, sus dos matrices. Y eso uno lo puede ver en su producción literaria. En la lengua, yo creo más en esa categoría por ahí que puede ayudar a salvar esta cuestión. Pero bueno, no, es muy apasionante esto, creo que eso es lo importante, la posibilidad de haber construido este espacio de reflexión. Bueno, vuelvo a agradecerles, digamos, que hayan decidido participar, porque son estas cosas lo que uno habla de darle visibilidad a la producción literaria tucumana, pero necesita eso y necesita también la reflexión, ¿no?, propia del arte, propia de todo, de la literatura, ¿no es cierto? Y estas reflexiones son muy importantes y creo que le dan el marco necesario y el sentido al porqué de un producto como esta antología, que vuelvo a saludar. Y bueno, le agradezco que hayan participado, los dejo que sigan, tienen tiempo en ese sentido. Zoom, en lo que el ente, digamos, el Zoom que consigue el ente da esa posibilidad no tienen límite de tiempo que yo sepa. Cuando se le corte es porque se ha terminado, pero creo que no tiene límite esto. Así que bueno, los vuelvo a saludar y estoy muy contento, digamos, de que hayamos podido realizar este encuentro. Les mando un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, de parte de todo el equipo Horacio. La Papa. Sí, ya igual para ir cerrando, se hizo largo, la verdad. Agradecer a la gente que está presente. Ahí había visto algunos comentarios que no los podía leer. Bueno, Jessica Juárez escribía algunas cosas, perdón que no lo puedo leer, lo escribió en nuestro YouTube de La Papa. Y mencionaba a Humberto Eco, ¿no?, con lo importante de comenzar, y con que ella dice algo sobre lo importante que es, más allá de los regionalismos, lo que fuera, que existan espacios para que uno como escritor tiene que hacerlo, ¿no? Después vendrá la crítica y la reseña, creo yo. Bueno, gracias a todos. Antes, no sé si querés decir algo, Fabián. Yo quisiera que vayamos cerrando. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, son bienvenidos, bienvenidas. Yo creo que nos queda... Yo dejo para que hablen ustedes. Bien. Pablo, no sé si querés decir algo, que entraste... No sé si está por ahí Pablo. Bueno, que sumamente contento con este libro, El Puente, que va a ser puente para libros futuros, que estamos en la fase ya casi final para editar
las novelas de Eduardo Perrone y tenemos en vista otros libros, así que bueno, muy feliz. Así es, estamos a nada de que nos llegue la trilogía de Perrone con las 3 novelas principales de él. Preso común, visita francesa y completo, y Días de reír y Días de llorar. Así que estaremos con esas novedades también. El sábado que viene, 22 de mayo, a las 7 de la tarde, Fabián, 7:30. 19:30. 19:30, también por acá, en el contexto del Mayo de las Letras, vamos a estar presentando la novedad editorial de La Papa de Mayo, que es Edgardo H. Berg, un libro de cuentos de Fabián Soberón, donde van a estar de invitados Hernán Sosa, salteño, voy a estar yo, va a estar Fabián, y vamos a estar hablando, y por supuesto todos los que quieran participar, así que los esperamos. Bueno, nos quedaba solamente decir en relación al libro... Y va a estar Edgardo. Perdón, va a estar el mismísimo Edgardo H. Berg en esta fusión, ficción, realidad, que es el libro de Fabián, que se los recomiendo. Está disponible en la tiendita de La Papa, que es lapapa.online/tiendita, sino mandando un mail a lapaparevista@gmail, ya los voy a poner en los comentarios si lo tienen. Nos pueden mandar y se los mandamos, es un libro digital y pueden tener acceso a él. Y bueno, nos quedaba decir que también pueden conseguir el libro El Puente de Cuentos de Autores Tucumanos, del que estamos hablando ahora, a través del mail de La Papa, lapaparevista@gmail, y coordinamos y se los hacemos llegar a la casa. Estamos con este sistema de delivery, así que los que quieran lo pueden tener. Nos faltó hacer un agradecimiento a Mariano Fernández, porque cabe destacar que este libro, si bien se editó por voluntad de La Papa, de Fabián, de manera digital, se logró materializar en papel, que es ahora como lo vemos, gracias a la a la Secretaría de Relaciones Internacionales, quien preside Mariano Fernández, que le damos un agradecimiento enorme, porque gracias a la voluntad de ellos fue que se pudo imprimir, ¿no?, 200 ejemplares del Puente. Una gestión que hizo Pablo Donzelli como director de la editorial, y que muy atinadamente, no sé si lo querés decir vos, Pablo, que me parece genial esa imagen de que dejaron de regalarle a los visitantes, a los extranjeros visitantes de la Secretaría de Relaciones Internacionales, los regalos que le hacían. Antes que se me acabe la batería, muy interesante que el libro se lo da como regalo protocolar, así que está viajando por el mundo. Así es. Antes de recibir alfeñiques y ponchos, que no tenemos nada en contra y nos encanta, también ahora aparece este libro El Puente como un regalo para los no me sale la palabra, de los cónsules, los diplomáticos. Eso. Huelga de palabras, ya 9:30 de la noche el sábado. Bueno, para los cónsules y diplomados que visitan Tucumán y se llevan para otros lugares del mundo. Además que está en manos de Sara Rosenberg, que está en Madrid, de otras personas que nos contactaron desde otros lugares del mundo para este libro. Bueno, parte de que esto siga existiendo y que la rueda siga girando es que el libro se consuma también como producto, con esa cochinada que es el dinero y que tanto nos hace falta y nos hace poder editar más libros. Así que está disponible. Quedan pocos ya, eso sí es real. Hemos vendido muchísimo, por suerte. Se ha vendido mucho desde el año pasado este libro. Y ya nos quedan pocos ejemplares en papel, así que si quieren aprovechar pueden contactarnos por Facebook, por Instagram, por mail, y lo hacemos llegar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido realmente muy placentero. Esperamos encontrarnos la semana que viene y en los próximos eventos. Muchísimas gracias al Mayo de las Letras. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no... Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, será hasta la próxima entonces. Sí. Gracias. Que no hayan estado en el Zoom los autores que se encuentran en Tucumán. Sebastián, Mariló,
Lorenzo Verdasco. Pensé que íbamos también a dialogar con ellos. Nos hubiese encantado también. Estaban invitados. Nos hubiese encantado. Quizás para la próxima. Bien. Muchas gracias. A vos, Susana. Bueno, adiós a todos. Un placer. Que anden bien. Gracias, Facundo. Gracias, Adiós. Pablo. Gracias, gente. Chau, chau.